Veamos si Memphis sangra como los demás. Eso fue lo que Bryce Rowland murmuró con una sonrisa mientras bajaba de una camioneta cerca de la calle Bayell. Detrás de él venía un grupo de nacionalistas blancos, todos vestidos con equipos tácticos negros, autodenominados los Southern Sons. Un grupo de odio con un historial de terror en pueblos pequeños. Llegaban, filmaban el caos y se esfumaban antes de que alguien pudiera contraatacar. Pero Memphis era diferente. Memphis Tinsatos Brick House 9. 9 ejecutores implacables cuyo nombre por sí solo hacía que los hombres se midieran al hablar. No protestaban. No debatían, castigaban. Eran conocidos por enviar a la gente al hospital o directamente a la tumba, y esa noche tenían hambre de dar un ejemplo. Bryce Rowland no tenía idea de que había elegido la única ciudad y el único grupo diseñados para acabar con hombres como él. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando los nacionalistas blancos llevaron su odio a Memphis y descubrieron exactamente por qué nunca debes poner a prueba esta ciudad. Bryce Rowland se asomó por la ventana de la camioneta, con el teléfono en alto, captando el resplandor del sol de Memphis, mientras 3 furgonetas negras bajaban por la rampa de acceso a la I-240. Detrás de él, las otras furgonetas se movían en línea cerrada, con 60 hombres vestidos con uniformes tácticos negros y cargando banderas que planeaban ondear frente a las cámaras. No era un viaje silencioso. Querían que todos los vieran venir, que se sintiera la tensión mientras se acercaban al corazón de Memphis. Dentro de las furgonetas, los hombres ajustaban máscaras, revisaban sus teléfonos y reían, pensando en los videos que grabarían para sus seguidores. Este era su momento de mostrar poder, de sembrar miedo más allá de Tennessee. Memphis, con su historia profunda y cultura firme, era el próximo objetivo. No solo querían marchar, querían convertir la ciudad en un escenario. El plan era simple: llegar rápido a la calle Bayell, tomar por sorpresa a la multitud y grabarlo todo. Pensaban que Memphis sería como los otros lugares, ruidoso, desordenado y fácil de dominar. Querían probar que podían quebrar la ciudad, hacer huir a su gente y llevarse el video como trofeo. Cuando vieron el perfil urbano, estaban convencidos de que nada los detendría. Creían que Memphis era solo otro nombre en su lista, pero estaban equivocados. La calle Bayell, en plena tarde, vibraba con música, turistas tomando fotos, familias en tiendas, vendedores sirviendo bebidas, y el olor a barbacoa llenando el aire. Todo era normal, hasta que llegaron las furgonetas. Una se detuvo de golpe, se abrieron las puertas y los hombres con equipo táctico bajaron con paso firme, formando fila y levantando banderas con símbolos de odio contra el cielo azul. Venían con cámaras grabando, empujando entre la multitud sin aviso. Los cánticos surgieron, fuertes y agresivos, rompiendo la música del lugar. La gente se giró, confundida. «¿Qué está pasando?», murmuró alguien. Los gritos crecieron. Los hombres avanzaban como una unidad, empujando turistas, apartando vendedores, volcando mesas y tirando bebidas. Algunos retrocedieron con miedo, otros se quedaron congelados. No era solo el ruido o las banderas. Era la arrogancia con la que caminaban, como si fueran dueños del bubós del lugar. No les importaba a quién pisaban, ni la historia que destruían. Al llegar a una placa conmemorativa dedicada a un músico negro icónico, uno de ellos sacó un spray y la cubrió de pintura negra mientras reía. Las letras se borraban bajo las gotas que caían. Los teléfonos comenzaron a grabar. Algunos se acercaron. Otros se alejaron asustados. Padres jalaban a sus hijos. «¡Vámonos ya!», gritó una madre. Los músicos callejeros empacaron sus instrumentos, cediendo el espacio al caos. Los hombres gritaban aún más fuerte, caminando con banderas en alto, bloqueando las aceras, obligando a la gente a bajarse a la calle. Querían grabar una ciudad con miedo.
Querían mostrar que podían invadir un sitio emblemático para la cultura negra sin ser detenidos. Lo grababan todo: los rostros de miedo, los gritos de quienes resistían, la confusión de los turistas. Creían tener el control, que estaban dejando una marca, que nada los detendría. Pero mientras marchaban, una tensión invisible empezó a crecer en el aire, más rápida que sus cámaras podían captar. Lo que no sabían era que la calle Bayell no estaba vacía, y Memphis no estaba en silencio. Su llegada no pasó desapercibida, y la ciudad ya se estaba preparando para una respuesta que ellos no podían anticipar. En una pequeña barbería en Orange Mound, el zumbido de las máquinas y las conversaciones tranquilas llenaban el aire, con el aroma de cortes de cabello frescos, mezclado con el olor a grasa del puesto de hamburguesas a la vuelta de la esquina. Era una tarde normal, con hombres sentados en sillas desgastadas, esperando su turno mientras bromeaban sobre el partido de anoche y hablaban de planes para el fin de semana. Un televisor en la esquina pasaba una película del oeste con el volumen bajo, y las grandes ventanas delanteras dejaban entrar la luz del sol, calentando el suelo de baldosas descoloridas. Un adolescente local estaba sentado en una de las sillas, mirando su teléfono mientras esperaba que le arreglaran el borde del cabello. Su pulgar se detuvo cuando vio aparecer un video en vivo en su pantalla. Al principio pensó que era falso, otra broma más, hasta que vio las banderas y a los hombres gritando en la calle Bayell. La cámara temblaba mientras quien grababa intentaba seguirlos, mostrando los uniformes tácticos negros, los cánticos de odio, la manera en que empujaban a la gente como si fueran dueños del lugar. Estaba ocurriendo en tiempo real, en su ciudad. Y el corazón del joven comenzó a latir más rápido al darse cuenta de que era real. Sin decir palabra, subió el volumen, dejando que el sonido llenara la barbería. Las conversaciones se detuvieron cuando los hombres alzaron la mirada, entrecerrando los ojos, al ver lo que pasaba en el centro. Un hombre mayor en la esquina se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, observando cómo los hombres en la pantalla destrozaban la placa dedicada a la música, escuchando los cánticos, viendo las banderas ondear donde no pertenecían. Nadie en la barbería necesitó preguntar quiénes eran esos hombres o qué hacían. Ya habían visto grupos así en las noticias, siempre en otras ciudades, siempre dejando miedo y destrucción a su paso. Pero esto era Memphis. Esto era la calle Bayell. Y ahora el video estaba allí, en su barrio, mostrando que el problema había llegado a su propia puerta. El adolescente miró alrededor, con los ojos abiertos, esperando a ver qué dirían los hombres. Pero la barbería estaba en silencio. El único sonido eran las voces que gritaban desde la pantalla. Una tensión densa llenó el ambiente, como el aire antes de una tormenta. El barbero apagó la máquina. La limpió lentamente, con la mirada fija en el video. Luego, sin mirar a nadie, caminó hacia la parte trasera del local y sacó un viejo teléfono de tapa de un cajón bajo el mostrador. Era un quemador, el tipo de teléfono sin nombres guardados, solo números que significaban algo para quienes los conocían. Lo abrió, presionó un solo botón y esperó. Cuando la llamada se conectó, no dijo su nombre. No hacía falta. Mantuvo la voz tranquila y clara, incluso mientras en el video ondeaban las banderas sobre Bayell Street. Lo trajeron a Bayell, dijo simplemente. Luego cerró el teléfono y lo guardó en el cajón. Los hombres en la barbería se miraron entre sí, en silencio pero con entendimiento. El joven observaba, sin entender del todo lo que acababa de pasar, pero sintiendo el cambio en la sala. Cómo los hombres se sentaban más erguidos, cómo el barbero volvió a su máquina sin decir nada más. El video en vivo seguía reproduciéndose. Los hombres en el centro seguían gritando, creyendo que estaban en control, grabándose mientras avanzaban por la calle Bayell. Pero ahora el mensaje ya había salido. La palabra se esparcía rápidamente, atravesando barrios y calles laterales, llegando a las personas que necesitaban escucharla. Memphis estaba mirando. Y Memphis
Estaba a punto de responder. En Westwood, un teléfono vibró sobre una mesa de cocina. La pantalla se encendió con un mensaje. Un hombre en camiseta sin mangas miró hacia abajo, se limpió las manos llenas de salsa BBQ y recogió el teléfono. No había texto, solo un video corto mostrando las banderas en Vail, la pintura en aerosol, los rostros de los hombres que pensaban que podían entrar en Memphis sin consecuencias. El hombre se levantó, agarró sus llaves y salió por la puerta sin apagar las luces. En Castalia, otro teléfono vibró sobre un banco de trabajo, el sonido resonando en un garaje lleno de piezas de motor y olor a aceite. Un joven con trenzas que trabajaba debajo de un coche se deslizó afuera y agarró el teléfono de un golpe. Sus ojos se afilaron al ver el video. Las voces gritando, las banderas ondeando, el caos en una calle que conocía demasiado bien. Dejó el teléfono, se limpió las manos en un trapo y caminó hacia un estante donde descansaba un bate de béisbol contra la pared. Lo levantó, probó el peso y se dirigió a su coche. En Uptown, un teléfono vibró sobre una mesita agrietada junto a una lámpara pequeña. Una mujer lo miró mientras alimentaba a su bebé en la calma de la tarde. Vio el video. Los hombres empujando a los vendedores. La placa cubierta de pintura negra. El miedo en los ojos de la gente al fondo. Besó a su bebé en la frente, lo colocó suavemente en la cuna y salió de la habitación, amarrándose el cabello. Abrió un cajón, sacó un par de guantes y los metió en el bolsillo trasero. Uno por uno, en distintos puntos de Memphis, los 9 recibieron el mensaje. Algunos eran jóvenes, otros mayores, pero todos respetados. Todos conocidos por encargarse de los problemas cuando la ciudad los necesitaba. No usaban uniformes ni portaban insignias, pero su presencia se sentía donde quiera que fueran. Eran conocidos por guardar silencio. Hasta que no. Por intervenir cuando otros se retiraban. Por no dejar nunca un desastre sin limpiar. No estaban allí para sostener pancartas ni para gritar contra el odio. No estaban allí para grabar videos para internet ni debatir en línea. Su misión era clara y simple. Castigar. Asegurarse de que quienes pensaban que Memphis se doblaría bajo sus banderas, se fueran sabiendo que estaban equivocados. No se veían a sí mismos como héroes. Y no querían que los llamaran así. Se veían como una línea que no podía cruzarse sin pagar el precio. En entradas de casas y calles secundarias, los autos arrancaban, motores rugiendo suavemente mientras se cerraban puertas. Sedanes viejos, camionetas maltratadas, motocicletas silenciosas, todos desplazándose por los vecindarios sin llamar la atención. No necesitaban sirenas ni motores ruidosos para anunciar su llegada. Se movían como la ciudad misma, desapercibidos, hasta que ya era demasiado tarde para correr. Conocían las calles mejor que cualquier mapa. Se deslizaban por atajos, cortaban por callejones, permanecían en las sombras mientras se dirigían al centro. No les interesaba convertir esto en un titular para que los medios lo manipularan. No tenían intención de dar entrevistas ni declaraciones. Estaban allí para enviar un mensaje, no al pueblo de Memphis, sino a aquellos que pensaron que podían traer odio a una ciudad que no les pertenecía. No buscaban fama. Buscaban dejar una advertencia, una que no se olvidaría, una que recordaría a cualquiera que Memphis no era un lugar que pudiera tomarse, y que la falta de respeto sería respondida por completo. El centro de Memphis ardía bajo el sol de la tarde. Las calles brillaban como cintas calientes entre los edificios. La calle Vail aún resonaba con el eco de los gritos y las banderas. Pero ahora un extraño silencio se asentaba. De esos que hacen que la gente mire por encima del hombro mientras camina hacia su auto. Las farolas se encendieron aunque el cielo aún estaba claro. Y la música de los clubes cercanos empezaba a mezclarse con el murmullo bajo de motores. Las 3 furgonetas negras que trajeron a los Suns a Memphis intentaban irse, bajando por las calles que pensaban los llevarían de regreso a la autopista. Se movían rápido, creyendo que podrían salir igual que entraron, desapercibidos.
después de sembrar el caos y grabar sus videos. Pero no vieron la red que se cerraba a su alrededor. En una intersección, un sedán viejo avanzó lentamente. Su conductor, sereno, con las manos en el volante, bloqueó apenas el carril para hacer que la furgoneta redujera la velocidad. En otra esquina, una SUV destartalada entró en el paso de peatones, obligando a la segunda furgoneta a detenerse mientras el conductor se asomaba con una mano levantada, fingiendo revisar algo en el suelo. En otra calle, un camión de comida giró lentamente, con vapor saliendo de las rejillas, bloqueando 2 carriles mientras cruzaba la intersección sin prisa. El conductor tocaba los frenos con calma. Los Suns dentro de las furgonetas empezaban a notar que algo andaba mal. Miraban por las ventanas y veían los mismos autos apareciendo una y otra vez. Los mismos rostros, en vehículos distintos, moviéndose como piezas sobre un tablero. Intentaron doblar por calles laterales, pero cada giro los llevaba a otro auto lento, o a un camión que bloqueaba justo lo necesario para impedir el paso. Nadie gritaba, nadie tocaba la bocina, y no había ni rastro de la policía. Todo era demasiado silencioso. En la parte trasera de una furgoneta, un joven con equipo táctico abrió la puerta pensando que podía escapar corriendo por una calle lateral. Sus botas tocaron el suelo y echó a correr, doblando la esquina de un edificio de ladrillo hacia un callejón estrecho, creyendo que encontraría salida o podría pedir ayuda. Pero al desaparecer de vista, el callejón pareció tragárselo. No hubo gritos, no hubo pelea, solo silencio. Las sombras se lo llevaron. Dentro de las furgonetas, el aire se volvió pesado. Los hombres que habían sido tan ruidosos en Bayell Street ahora se sentaban en filas apretadas, con los ojos saltando de ventana en ventana, buscando una salida. Su líder, Bryce, sintió el primer verdadero sabor del miedo al darse cuenta de que ya no tenían el control. Las cámaras que antes captaban su orgullo ahora no servían de nada, grabando furgonetas atrapadas en calles silenciosas. No había disparos, ni peleas ruidosas, ni caos como el que ellos trajeron. Todo estaba hecho con precisión. De ese tipo que no deja lugar para errores. De ese tipo que deja claro que cada movimiento suyo fue visto y calculado. Los conductores de los autos que los bloqueaban no parecían enojados. Se veían tranquilos, pacientes, esperando como si ya supieran cómo iba a terminar todo. La gente en las aceras notó las furgonetas detenidas y los autos alrededor. Pero nadie intervino. Nadie pidió ayuda. Solo observaban, entendiendo que algo estaba ocurriendo, algo que no les correspondía interrumpir. Memphis Tomean se encargaba de sus propios asuntos, y la gente respetaba eso. El miedo empezó a expandirse dentro de las furgonetas, un miedo que no venía de los ruidos fuertes del peligro, sino de la promesa silenciosa de lo que vendría después. Memphis se cerraba alrededor de ellos, calle por calle, cuadra por cuadra, sin dejarles a dónde huir ni quién pudiera salvarlos. Detrás de un pequeño club de blues, el aire olía a comida frita vieja y al bajo vibrando desde una banda que se preparaba para la noche. Cajas vacías estaban apoyadas contra la pared de ladrillo, y una brisa ligera arrastraba servilletas sobre el pavimento agrietado. El callejón estaba en silencio, lejos de la calle principal donde la gente empezaba a reunirse para la velada. Uno de los Suns, un joven de cabeza rapada y chaleco táctico aún ajustado, salió por la puerta trasera con el teléfono pegado a la oreja. Sus botas raspaban el concreto mientras caminaba de un lado a otro, intentando conseguir señal suficiente para llamar a alguien fuera de la ciudad. Su rostro estaba tenso. La emoción de antes se había convertido en preocupación al darse cuenta de que las furgonetas no se movían y las calles no se abrían para dejarlos salir. No notó las sombras que se movían al principio. Su atención estaba en la llamada. Su voz baja y temblorosa, pidiendo ayuda, diciendo al otro lado que necesitaban salir ya. Dio la espalda al callejón. Presionó el teléfono con más fuerza contra la oreja, creyendo oír algo, pero lo ignoró. Dio un paso más, intentando ver si la llamada se había conectado, cuando 2 figuras emergieron detrás de las cajas
silenciosas como la brisa que flotaba por el callejón. Llevaban sudaderas negras con capucha y máscaras, rostros ocultos, ojos fijos en él. Uno lo agarró por detrás, sujetándole los brazos con una fuerza que hizo que el teléfono se le cayera de la mano y golpeara el suelo. El otro dio un paso al frente y le tapó la boca antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera hacer cualquier sonido. El único ruido fue el suave golpe del teléfono contra el pavimento. La pantalla seguía encendida, con la llamada activa, pero nadie al otro lado para responder. Lo arrastraron más adentro del callejón, pasando las cajas, pasando los cubos de basura hasta una esquina donde las sombras eran densas y las paredes bloqueaban la luz de la calle. Nadie lo oyó. Nadie los vio. Nadie intervino para detener lo que estaba ocurriendo. Todo tomó menos de un minuto, rápido y silencioso, de esos momentos que no dejan eco. Minutos después, un repartidor que cruzaba el callejón notó algo extraño bajo el parpadeo de una sola farola. El joven estaba allí, atado con bridas a un poste, sentado en el suelo con la espalda contra el metal frío. La cabeza le colgaba hacia adelante, temblando levemente, con los ojos abiertos, entendiendo que no habría ayuda. Nadie vendría a sacarlo de aquello en lo que se había metido. En su chaleco, tallado con cortes lentos y precisos que no causaban daño profundo, se leía: «Elegiste la ciudad equivocada». Las letras sí se veían claramente bajo la luz, visibles para cualquiera que pasara por allí. Su teléfono, ya apagado, yacía a pocos metros, con la pantalla rota. La llamada había terminado hacía tiempo. En algún lugar, comenzó a transmitirse un video. Era tembloroso, grabado desde un celular barato, pero lo suficientemente claro. El rostro del joven era visible, sus ojos llenos de miedo, mirando a la cámara sin decir una sola palabra. La cámara bajó hacia el mensaje en su chaleco, luego volvió a su rostro, y se detuvo lo justo para que todos comprendieran la advertencia. El video no tenía nombres ni amenazas. No los necesitaba. Las personas que debían verlo lo vieron en cuestión de minutos, compartido discretamente de teléfono en teléfono, llegando hasta los que aún estaban atrapados en las furgonetas, quienes ahora comprendían que esto no era una protesta. Era un mensaje. Un mensaje que Memphis había entregado sin gritar, sin disparar y sin desperdiciar una sola palabra. Los Southern Sons habían planeado que el mundo entero los viera ese día. Tenían sus teléfonos sujetos al chaleco, transmisiones en vivo mientras gritaban en las calles, ondeando banderas y empujando entre las multitudes. Querían vistas, likes y atención, creyendo que estos videos los convertirían en héroes ante sus seguidores lejanos. Al principio, las transmisiones mostraban a los hombres caminando por Belle, empujando a los vendedores, parados en las esquinas con sus banderas en alto. Los comentarios estaban llenos de vítores. «Sigan adelante. Muéstrenles su fuerza». Los hombres sonreían con orgullo, convencidos de que nadie podría detenerlos. Pero poco a poco, las pantallas comenzaron a apagarse. Al principio parecía un fallo de señal. La imagen congelada con un grito a medio decir. La cámara sacudiéndose antes de cortarse. Luego pasó otra vez. Y otra. Cada vez. Otra transmisión caía. Los espectadores se quedaron mirando círculos de carga girando. Sin sonido. Sin imagen. Sin nada. En medio del centro, la furgoneta principal del equipo de medios de los Suns estaba estacionada, con cables conectados a cámaras montadas en el techo. Las luces seguían parpadeando, grabando cada momento para los futuros videos de propaganda. Dentro, un técnico revisaba los monitores, intentando descubrir por qué fallaban las transmisiones. Cuando la puerta trasera se abrió de golpe, sombras se movieron rápido. Manos entraron y arrancaron el equipo antes de que el personal pudiera reaccionar. Las cámaras golpearon el pavimento, rompiéndose bajo botas pesadas. Las tarjetas de memoria fueron arrancadas y trituradas, los cables arrancados de raíz. Una laptop fue arrojada al suelo. Su pantalla se quebró al impactar.
Los hombres de la furgoneta intentaron detenerlo, gritando confundidos, pero fueron empujados hacia la acera, obligados a quedarse sentados en shock, mientras las figuras vestidas de negro desaparecían tan rápido como habían llegado. Sobre la calle, un dron flotaba, su cámara girando mientras intentaba captar el caos, enviando la imagen a quien todavía mirara. Bajó, inclinándose, intentando conseguir una mejor toma, cuando un pequeño objeto voló desde las sombras entre los edificios. Un golpe suave, un chasquido, y el dron se tambaleó en el aire, girando fuera de control antes de estrellarse contra el pavimento en pedazos, su lente rodando hasta caer en la alcantarilla. Dentro de las furgonetas restantes, los hombres que revisaban sus transmisiones comenzaron a entrar en pánico. Refrescaban las pantallas una y otra vez, pero los videos habían desaparecido, reemplazados por errores y señales muertas. Intentaron llamar a su equipo de medios, pero nadie contestaba. Los teléfonos timbraban hasta ir al buzón de voz. El silencio que siguió fue pesado, oprimiendo sus pechos mientras se sentaban en sus asientos, sujetando los teléfonos, esperando que las pantallas volvieran a encenderse. Bryce Rowland estaba en el asiento delantero de una de las furgonetas. Sudor perlaba su frente mientras miraba fijamente su pantalla apagada. Las banderas que habían ondeado ahora yacían pesadas en la parte trasera. Los cánticos que gritaron horas antes fueron reemplazados por respiraciones tensas y miradas nerviosas. La energía con la que entraron en la ciudad se había evaporado. Ahora solo quedaba un miedo que se arrastraba por sus mentes, susurrando que ya no estaban al mando. Vinieron a Memphis pensando que sería otra victoria fácil, otro video para compartir, otro momento de fama. Pero ahora las cámaras estaban destruidas, las transmisiones muertas, y se daban cuenta de que estaban siendo cazados uno por uno, calle por calle, hasta que no quedara nada de su odio, excepto el miedo en sus propios ojos. El calor comenzaba a ceder mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, pero la tensión en el aire subía rápido. Las calles alrededor de Belle estaban en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio donde cada sonido retumba, cada paso se siente más fuerte, cada respiración pesa. Dentro de una de las furgonetas, el rostro de Bryce Rowland estaba tenso, la mandíbula apretada mientras intentaba mantener el control de sus hombres. Las transmisiones habían desaparecido, las rutas de escape estaban bloqueadas, y ahora el silencio exterior los envolvía como una manta pesada. La mente de Bryce corría, buscando qué hacer. El plan era irrumpir, grabar la marcha y salir. Pero ahora no había una salida clara, y los hombres a su alrededor comenzaban a entrar en pánico. Bryce salió de la furgoneta haciendo señas para que sus hombres lo siguieran. Se agruparon en un callejón lateral de Belle, moviéndose nerviosamente, con la mirada recorriendo las esquinas, aferrados a banderas y teléfonos que ya no funcionaban. Bryce intentó hablar con firmeza, diciéndoles que debían mantenerse fuertes, resistir. Pero incluso mientras hablaba, los ojos de sus hombres contaban otra historia. Querían huir. 5 de los Sons decidieron separarse, pensando que podrían encontrar refugio y pedir ayuda. Vieron un pequeño restaurante local al final del callejón, un letrero de neón parpadeando, un lugar que parecía cálido y seguro comparado con la tensión helada que los envolvía. Se movieron rápido, cabezas bajas, botas resonando sobre el pavimento mientras corrían hacia la puerta. Pero en el momento en que cruzaron la entrada, supieron que habían cometido un error. Adentro, los Brickhouse 9 ya estaban allí, sentados tranquilamente en la barra, esperando con miradas serenas y manos firmes. No parecían sorprendidos. Ni siquiera se levantaron de inmediato. Uno a uno, giraron la cabeza hacia la puerta al abrirse, la campanilla sobre ella sonando aguda en el silencio. Los Suns se congelaron por un instante. El shock de verlos allí los detuvo en seco. Entonces el restaurante estalló en movimiento. Las sillas se arrastraron por el suelo cuando los 9 se pusieron de pie, moviéndose sin dudar.
Los Suns intentaron retroceder, lanzar golpes, abrirse paso a la fuerza. Pero los 9 se movían con la precisión de quienes sabían exactamente lo que debían hacer. Los puños volaban rápidos y certeros, golpeando estómagos y hombros, haciendo que los hombres tropezaran hacia atrás. Brazos giraban, arrebatando banderas de las manos y haciéndolas chocar contra el suelo. Uno intentó agarrar una silla para defenderse, pero se la quitaron y lo empujaron contra una cabina, sacándole el aire. Otro intentó correr, creyendo que podía escapar, pero una mano lo tomó del cuello, lo giró y lo lanzó a través de la puerta de cristal. Los vidrios estallaron sobre la acera. Los 9 no gritaban, no provocaban, no desperdiciaban tiempo. Cada movimiento era preciso. Cada golpe diseñado para terminar la pelea rápido, sin extenderla. El restaurante, que minutos antes olía a café y comida frita, ahora vibraba con la energía aguda de una pelea ganada por quienes estaban preparados. Afuera, el hombre que había volado por la puerta de cristal yacía en el suelo, gimiendo, con el chaleco roto y sin rastro de su bandera. Otro de los Suns Z salió tambaleando detrás de él, magullado, cojeando, mirando alrededor en estado de shock mientras los 9 salían tras ellos, serenos e imperturbables, dejando claro que esta era su ciudad, y que nadie iba a venir a tomarla sin enfrentar las consecuencias. Los 5 que intentaron huir ahora sabían que no había dónde esconderse. Ningún rincón de Memphis donde los 9 no los estuvieran esperando, y que la ciudad ya había elegido de qué lado estaba. El callejón olía a basura vieja y asfalto caliente, el tipo de lugar que la gente suele ignorar camino a calles más transitadas. Un solo poste de luz zumbaba sobre sus cabezas, su resplandor parpadeando sobre los muros de ladrillo, iluminando los charcos que dejaba una tubería con fugas. El silencio solo se rompía con el crujido suave de las llamas que salían de un viejo barril de aceite. Dentro del barril, trozos de tela rasgadas se enrollaban y ardían. Llamas pequeñas danzaban mientras devoraban los colores brillantes, que una vez fueron portados con orgullo. Banderas confederadas, hechas trizas, caían en forma de ceniza, la tela ennegrecida y deshaciéndose mientras el fuego hacía su trabajo. Esas mismas banderas que ondearon en Bale ahora eran humo y restos calcinados. Alrededor del barril, los 9 observaban en silencio, rostros serenos y decididos, viendo cómo las banderas se reducían a nada. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo y sacó un parche con el símbolo de los Suns, el mismo que habían llevado con orgullo en sus chalecos tácticos esa misma mañana. Lo dejó caer en un charco, el símbolo mirando hacia arriba bajo la luz del poste. Una bota pesada avanzó y cayó con fuerza, presionando el parche contra el concreto húmedo hasta que se empapó y se deshizo, los hilos cediendo bajo el peso. La bota giró lentamente, aplastando el símbolo hasta que fue claro que ya no significaba nada allí. Los 9 dejaban su mensaje claro sin decir una sola palabra. Desprecia a Memphis y pierdes tu identidad, pieza por pieza. Cerca del muro del callejón, uno de los Suns estaba sentado en el suelo, la espalda contra el ladrillo, las manos atadas al frente con bridas. Su chaleco, sucio y roto, yacía a su lado. El orgullo que alguna vez cargó ahora se había ido. Sus ojos, abiertos, iban de las llamas a los hombres que lo rodeaban. El sudor le corría por la cara mientras intentaba recuperar el aliento. Un teléfono fue alzado frente a él, la cámara apuntando directamente a su rostro. La pantalla brillaba en la oscuridad, grabando cada segundo mientras él se quedaba allí, con el miedo claramente visible. Uno de los 9 estaba detrás del teléfono, en silencio, esperando. El Sun sabía lo que se esperaba de él. Su voz temblaba al hablar. Las palabras salían lentas, irregulares, forzadas, porque no tenía otra opción. Se disculpó. Apenas un susurro. Pero el teléfono captó cada palabra.
Se disculpó por venir a Memphis, por traer las banderas, por creer que podía entrar a esta ciudad y tomar lo que no le pertenecía. Tartamudeó, sus ojos mirando el barril en llamas, el humo subiendo mientras los últimos trozos de tela se convertían en cenizas. La grabación fue corta, solo lo justo para capturar el momento, y luego se detuvo. Fue enviado directamente al teléfono de Bryce Rowland. Un mensaje silencioso que no podía malinterpretarse. Sin publicaciones en redes, sin llamados públicos. Solo un recordatorio privado de que habían sido superados y derrotados en una ciudad que pensaron que se inclinaría ante ellos. Mientras las llamas del barril se reducían a brasas, los 9 se dieron la vuelta y salieron del callejón. Sus botas dejando huellas húmedas sobre el concreto. El Son quedó sentado contra la pared, con olor a humo en el aire, la oscuridad del callejón cerrándose a su alrededor. El mensaje claro y pesado en su mente. La ciudad había hablado, y las banderas que antes provocaban miedo ahora no eran más que cenizas. La noche había caído sobre Memphis, pero las luces de South Main Street seguían brillando, proyectando largas sombras sobre las aceras. La música de los bares cercanos flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de los coches y las voces suaves de la gente disfrutando de la cálida noche. Era el tipo de noche que se sentía viva, pero para Bryce Rowland era una trampa que se cerraba con cada paso que daba. Bryce sostenía su teléfono, deslizaba el pulgar una y otra vez por la pantalla intentando conseguir señal. Ya había intentado llamar a sus contactos de fuera de la ciudad, esperando que alguien le dijera qué hacer, que alguien pudiera ayudarlo a él y a sus hombres a salir de Memphis. Pero las llamadas no se conectaban. Se cortaban antes siquiera de sonar, dejándolo mirando la pantalla, con la frustración convirtiéndose en miedo. Caminaba por la calle, los ojos moviéndose con nerviosismo hacia cada sombra, cada puerta, cada persona que parecía detenerse al verlo pasar. Sus hombros tensos, sus pasos rápidos, pero sin dirección. Las cámaras de las tiendas y esquinas lo captaron yendo de un lado a otro, caminando en círculos, mirando constantemente hacia atrás. Su confianza había desaparecido, reemplazada por el aspecto de un hombre que sabía que estaba siendo observado, pero que no podía ver quién lo observaba. Intentó entrar a una tienda de barrio para usar el teléfono, pero el dependiente negó con la cabeza y le lanzó una mirada que le dejó claro que no era bienvenido. Bryce salió, la puerta cerrándose suavemente detrás de él, dejándolo otra vez solo bajo las luces de la calle. Respiraba con dificultad, y se secó el sudor de la frente, intentando pensar qué hacer. Lo que no sabía era que alguien ya lo seguía, con pasos suaves que se confundían con el ruido de la ciudad. Una figura que se movía cuando él se movía, que se detenía cuando él se detenía. Siempre lo suficientemente lejos para no ser vista, pero nunca perdiéndolo de vista. No era una carrera, no era una persecución, era una cacería silenciosa. Cada paso acortando la distancia. Bryce volvió a mirar sobre su hombro, sintiendo cómo se le erizaba la nuca, pero no vio a nadie. Su teléfono ahora estaba en el bolsillo, inútil. El peso del aparato le recordaba que la ayuda no vendría. Dobló por una calle lateral, con la esperanza de encontrar un coche, de ver a alguien conocido. Pero la calle estaba vacía, salvo por el brillo suave de los semáforos al fondo. Al llegar al cruce peatonal, la luz se puso en rojo, el resplandor reflejándose en los autos estacionados. Bryce se detuvo, respiró hondo, tratando de calmar el corazón que le golpeaba el pecho. Por un momento, todo estuvo quieto. El silencio sostenido en el aire cálido. La luz roja parpadeando suavemente. Y entonces, sin previo aviso, un brazo se enganchó alrededor de su pecho, tirándolo hacia atrás con una fuerza que le sacó el aire. Otra mano le cubrió la boca antes de que pudiera gritar, arrastrándolo fuera del suelo hacia una furgoneta oscura, estacionada en la acera con la puerta lateral ya abierta. Bryce intentó patear, intentó pelear, pero el agarre era demasiado firme. Las manos, demasiado seguras. La puerta se cerró con un golpe suave. La furgoneta se alejó de la acera,
mezclándose con el tráfico lento de South Main Street. La luz roja se puso verde. Los autos avanzaron. Y la calle volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Para el mundo exterior, era solo otra noche tranquila en Memphis. Pero para Bryce Rowland, el control se había perdido. Y la ciudad lo había reclamado en silencio, como Memphis siempre manejaba lo suyo, sin necesidad de que el mundo lo viera. La furgoneta rodó por calles vacías, sus llantas zumbando suavemente sobre el asfalto agrietado, dejando atrás las luces brillantes de South Main. Giró por un antiguo camino de servicio, pasando cercas rotas y ventanas oscuras, hasta detenerse frente a un edificio metálico ancho, con óxido avanzando por los bordes. El almacén había estado abandonado por años, olvidado por la mayoría. Pero esa noche no estaba vacío. Sacaron a Bryce de la furgoneta, le colocaron una capucha sobre la cabeza, bloqueando el tenue resplandor de los faroles y las sombras que se movían a su alrededor. Manos lo sujetaban firmemente, pero sin violencia, guiándolo a través de la grava. Las piedras crujían bajo las botas pesadas. El aire olía a polvo y madera vieja. Una brisa entraba por las ventanas rotas en lo alto, trayendo los sonidos lejanos de una ciudad que ahora se sentía muy remota. Dentro del almacén, la oscuridad era total salvo por una sola luz colgando de una viga, oscilando ligeramente, proyectando sombras largas sobre el piso de concreto. En medio del espacio había una silla, vieja y metálica, con las patas chirriando al girarse hacia la luz. Alrededor de la silla, un círculo cerrado de ladrillos, cada uno marcado con letras negras gruesas. Nombres. Nombres de iglesias negras. Nombres de hombres y mujeres que construyeron Memphis. Nombres de antepasados que lucharon por esta tierra. Bryce creyó que podía caminar sobre todo eso sin respeto. Lo empujaron suavemente a la silla, la capucha aún sobre su cabeza. Respiraba con fuerza en el silencio del almacén. Le ataron las manos a los brazos de la silla. No con crueldad, pero sí lo suficiente para impedirle moverse. Le quitaron la capucha. La luz lo cegó por un momento, obligándolo a entrecerrar los ojos para intentar ver quién lo rodeaba. Los 9 estaban allí, parados en un círculo amplio más allá de los ladrillos. No dijeron nada. Uno de ellos caminaba lentamente, sus botas resonando con cada paso, moviéndose detrás de Bryce y luego de regreso. Otro se mantenía inmóvil, sosteniendo un teléfono cuya pequeña luz roja parpadeaba mientras grababa cada momento. Los demás estaban con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos, rostros serenos, miradas firmes, observando a Bryce sin odio, pero sin misericordia. Bryce miró a su alrededor, buscando palabras, pero no encontró ninguna. El lugar se sentía pesado. El silencio le oprimía más que cualquier mano. Bajó la vista hacia los ladrillos a su alrededor, leyendo nombres que no conocía, pero sintiendo el peso de lo que representaban. Se movió en la silla, probando las ataduras, pero no había salida. El que caminaba se detuvo frente a él. Lo miró directamente a los ojos, y tras un largo momento de silencio, habló con voz baja pero clara. Lo suficiente para que Bryce escuchara cada palabra. Le dijo exactamente por qué estaba allí, y cuán equivocado había estado al pensar que Memphis se rendiría. Viniste aquí a marchar. Te irás arrastrándote. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Bryce bajó la cabeza, sus hombros se hundieron, la lucha se le escapó del cuerpo. El miedo que había intentado ocultar se hacía evidente en su respiración, en la forma en que parpadeaba para contener las lágrimas. La cámara seguía grabando, capturándolo rodeado por los ladrillos, los nombres y el silencio de los 9. No era para que el mundo lo viera, era para que Bryce lo recordara, y para que Memphis lo guardara como prueba de que la ciudad sabría defenderse, sin importar quién intentara ponerla a prueba. Un nuevo video apareció en línea poco después del amanecer. Fue subido silenciosamente a una página local y compartido de teléfono en teléfono por todo Memphis. Duraba apenas unos minutos, pero se esparció rápido, por grupos de chat, bandejas de entrada, barberías, comedores y tiendas de esquina.
El video comenzaba con el sonido de una respiración entrecortada. Luego mostraba unas manos atadas con bridas sobre un piso de concreto sucio. No se mostraban rostros, solo fragmentos de chalecos rotos y banderas en el suelo, mojadas y pisoteadas, los colores casi borrados. La cámara pasaba de un par de manos a otro, todos en la misma postura. Hombres de los Suns sentados en el suelo, con los hombros temblorosos y las cabezas bajas. No había música ni voces fuertes, solo el sonido callado del miedo. Una voz se quebraba al intentar hablar, pero las palabras se cortaban antes de terminar. Unas botas pasaban caminando, pisando una bandera rasgada. Luego la cámara mostraba un barril en llamas, con trozos de tela convirtiéndose en ceniza. Entonces se escuchaba la voz de Bryce, temblorosa pero clara. Leía de una hoja de papel, respirando con dificultad, con palabras cuidadosas. Admitía por qué habían venido a Memphis y lo que intentaron hacer. Hablaba de cómo creyeron que podían entrar en la ciudad y marcharse dejando miedo. Su voz se quebraba, se detenía, retomaba. El video nunca mostraba su rostro, solo sus manos aferradas al papel, las esquinas arrugadas por la presión de sus dedos. Sus palabras eran lentas, a veces tropezaba, pero terminaba de leer. No era un discurso de orgullo ni de rabia. Era una confesión, una que no dejaba dudas. Al final del video, la pantalla se volvía negra por un instante, y luego aparecían letras blancas en negrita. Memphis. No marchen. Los borramos. Las palabras quedaban allí unos segundos, lo justo para ser leídas y entendidas. Luego el video se cortaba sin sonido final, dejando al espectador solo con su reflejo en la pantalla negra. No hubo publicación oficial de los 9, ni amenazas ni comentarios. No hacían falta. El mensaje ya era claro. Las personas que debían verlo, lo vieron. Y quienes debían entenderlo, lo entendieron. No se trataba de escalar el conflicto ni de buscar fama. Era para dejar claro que Memphis no se usaría para los planes de nadie más. En toda la ciudad, la gente vio el video y asintió en silencio. Volvieron a sus días con una pequeña sensación de orgullo. Su ciudad se hacía protegido sola. Ningún titular podía distorsionar la historia. Ningún forastero podía explotarla por clics. Era Memphis hablando por Memphis. Y para aquellos que intentaron traer odio a sus calles, fue una promesa. Nunca olvidarían lo que se siente entrar a una ciudad que no respetaron, creyendo que marcharían, y marcharse con nada más que el miedo. La noche estaba tranquila a orillas del río Mississippi. El agua se deslizaba lentamente bajo la luz de la luna, llevando los sonidos de la ciudad, y pequeñas olas que golpeaban contra las rocas. El puente I-55 se alzaba arriba, sus pilares de concreto firmes, las luces de camiones y autos parpadeando mientras cruzaban. Fue allí, bajo las sombras del puente, donde uno de los Suns creyó que había encontrado su salida. Se había escabullido durante el caos, moviéndose rápidamente por callejones, evitando las calles principales, con una mano sujetando su costado, donde el dolor le atravesaba cada vez que respiraba. Su chaleco estaba sucio, los parches colgando apenas, sus botas raspadas, pesadas por el peso de la noche. Su mente corría mientras miraba por encima del hombro una y otra vez, esperando que si lograba cruzar el río, estaría a salvo, que alguien lo encontraría, que podría olvidar Memphis. Llegó al sendero de grava bajo el puente, respirando con dificultad, el aire frío quemándole los pulmones. Sus ojos buscaban desesperadamente un bote, un coche, lo que fuera para huir. Por un momento creyó que lo había logrado, que era libre. El miedo en su pecho se aflojó por solo un segundo al mirar el agua oscura. Pero no estaba solo. Desde las sombras junto a los pilares, figuras salieron en silencio, sus pasos fusionándose con los suaves sonidos del río. Intentó girar y correr, pero un dolor agudo le atravesó el brazo al tropezar y caer de rodillas, las piedras incrustándose en su piel.
Una capucha le cubrió la cabeza, bloqueando la luz de la luna y dejándolo en la oscuridad mientras unas manos lo levantaban de nuevo. No le gritaron ni lo apresuraron. Lo guiaron hacia adelante, haciéndolo caminar por la grava, paso a paso, recordándole que ya no tenía control. Las piedras frías le presionaban los pies, cortándole la piel suave, pero lo obligaron a seguir avanzando, tambaleante y jadeando, mientras el dolor en su brazo latía con cada paso. Lo llevaron a una carretera silenciosa a las afueras de la ciudad, con farolas espaciadas y el aire nocturno helado. Allí lo detuvieron y le quitaron la capucha. Parpadeó contra la oscuridad, viendo campos vacíos, árboles oscuros y las luces lejanas de Memphis, ya muy atrás. Le quitaron el chaleco de los hombros, lo voltearon del revés, ocultando los parches y símbolos, borrando los colores bajo la tela negra. Cualquier insulto o marca fue eliminada, dejando solo una prenda sin identidad. Le colocaron el chaleco de nuevo, ahora sin significado alguno. Sin decir palabra, lo soltaron, giraron y desaparecieron en la noche, dejándolo solo al borde del límite del condado, el viento frío en su rostro y el sonido del río a lo lejos. Se quedó allí un largo rato, el dolor en el brazo recordándole el precio de lo que había intentado hacer. Las heridas en sus pies lo anclaban a una realidad innegable. Memphis no era una ciudad para tomarse a la ligera. Comenzó a caminar lentamente, cada paso pesado, sus ojos volviendo una y otra vez hacia las luces que se desvanecían. En el silencio de la noche, el último en pie comprendió que no había escapado. Memphis lo había dejado ir, pero le había dejado una lección que cargaría para siempre. Cuando el sol salió sobre Memphis, las calles comenzaron a brillar con luz suave, tiñendo el asfalto agrietado de dorado y borrando las sombras largas de la noche. El murmullo del tráfico matutino regresó, y el aroma a café y pan fresco de las tiendas comenzó a llenar el aire. Para muchos, parecía una mañana como cualquier otra. Pero arriba, helicópteros de noticias sobrevolaban, sus hélices cortando el silencio mientras buscaban una historia. Vigilaban Bale Street, South Main, callejones y lotes vacíos, buscando señales de lo que había ocurrido la noche anterior. Desde el aire, todo lucía normal. Otra ciudad despertando. Pero quienes vivían allí sabían que algo había pasado, aunque no dejara marcas que las cámaras pudieran capturar. Horas después del amanecer, patrullas comenzaron a aparecer, moviéndose lentamente por las calles con luces encendidas pero sin sirenas. Se detenían cerca de los lugares donde los Suns intentaron marchar, junto a callejones donde las peleas habían terminado en segundos, en estacionamientos donde las furgonetas quedaban solas y en silencio. Los agentes bajaban, miraban alrededor, hablaban por radio mientras buscaban señales de disturbio. Pero no había cuerpos, no había armas en el suelo, no quedaba caos por controlar. Encontraron a algunos de los Suns vagando, con la ropa sucia, los rostros marcados por el miedo de la noche. Un moretón aquí, una cojera allá, manos sosteniéndose los costados mientras intentaban explicar lo ocurrido, pero sin poder encontrar las palabras. Al ser interrogados, bajaban la mirada, negaban con la cabeza, se negaban a hablar. No daban nombres, no decían quién había estado allí ni qué había pasado. Tenían demasiado miedo. Y quizás, en el fondo, comprendían que el silencio era la única respuesta posible. Los dueños de negocios salieron cuando la policía se marchó. Abrían sus tiendas, barrían las aceras, recogían unos cuantos pedazos de basura. Una ventana rota por aquí, un cartel derribado por allá. Pequeños recordatorios de lo que había intentado cruzar sus calles. Trabajaban en silencio, sin escándalo, sin pedir ayuda, sin gritar por lo que habían visto. En los comedores, los cocineros encendían las planchas, vertían mezcla para panqueques, servían café recién hecho mientras los clientes habituales tomaban asiento sin hacer preguntas. En las barberías, las máquinas volvieron a zumbar. La música sonaba suave en radios viejos y los hombres se asentían unos a otros,
sabiendo que la ciudad había resuelto lo suyo, y no había nada más que decir. Nadie ofreció historias a las cámaras. Nadie salió a reclamar victoria ni exigir reconocimiento. La gente siguió con su día, preservando la paz que había sido restaurada sin ruido. Si un cliente preguntaba por el vidrio roto, le decían que se arreglaría pronto, y la conversación continuaba. Los helicópteros finalmente se alejaron. Los equipos de prensa recogieron sus cosas sin la historia que esperaban capturar. Querían una escena, un titular que atrajera vistas, pero Memphis no les dio eso. La ciudad no necesitaba titulares para contar su historia. No necesitaba explicarse ante quienes no vivían allí. Cuando la mañana se convirtió en tarde, las calles parecían como si nada hubiera pasado. El aroma a barbacoa volvió a llenar el aire. La música regresó a las esquinas de Bayell, y la gente caminaba sin miedo. Memphis había hablado no con palabras fuertes ni luces brillantes, sino con acciones firmes y silenciosas, recordándole a todos que cuida de los suyos a su manera, sin ruido, sin nombres y sin que el mundo tenga que mirar. La luz de la mañana tocó la calle Bayell, reflejándose en el pavimento mojado por una llovizna temprana. La gente que pasaba reducía el paso cerca de una pared de ladrillo, justo donde los Suns habían aparecido por primera vez. Pintura roja fresca destacaba contra la piedra envejecida. Las palabras eran claras, lo suficientemente grandes para que cualquiera las viera. Viniste a marchar. Te fuiste como lección. La pintura aún goteaba en algunos puntos, dejando líneas delgadas bajando por la pared. No era un mensaje gritado, pero se escuchaba en su propia forma. Una promesa que se quedaría mucho después de que el día terminara. Debajo del mensaje, 9 ladrillos estaban apilados cuidadosamente, cada uno colocado con precisión, descansando en silencio sobre el suelo. No llevaban nombres, ni palabras extra. Solo estaban allí para mostrar quiénes defendieron a Memphis, quiénes protegieron la ciudad sin pedir reconocimiento ni gloria. Los transeúntes miraban el mensaje, asentían en silencio y seguían caminando, sabiendo lo que significaba. Memphis había hablado, dejando una señal clara para cualquiera que pensara en ponerla a prueba otra vez. En un callejón detrás del FedEx Forum, la última furgoneta de los Suns estaba sola, su pintura cubierta de polvo, las ventanas manchadas por la lluvia, la calle vacía, los sonidos de la ciudad lejanos, solo un zumbido suave al fondo. Y entonces, en un solo momento, la furgoneta estalló en llamas. El fuego se alzó rápido, iluminando el callejón con un resplandor brillante. No había nadie dentro del vehículo, nadie cerca para salir herido. Las llamas crepitaban, enviando humo al aire de la mañana, pero nadie corrió a apagarlo. No se escucharon alarmas. No llegaron sirenas. Cámaras de seguridad en un edificio cercano lo captaron todo. Un hombre con ropa oscura y capucha fue visto caminando lejos del callejón. No corría, no miraba atrás. Solo caminaba con calma mientras el fuego ardía tras él. Nadie fue arrestado. Nadie reclamó lo que había pasado. La furgoneta quemada fue dejada allí tal como estaba. Una señal silenciosa de que el último pedazo del intento de los Suns por tomar Memphis se había ido, borrado sin una sola palabra. Desaparecido sin dejar rastro. Y se acabó. Bryce Rowland nunca fue visto de nuevo. No llegaron llamadas. No se enviaron mensajes. Ningún video final fue publicado en sus redes. Sus hombres esperaron, luego se fueron de la ciudad en silencio. Algunos cojeando, otros callados, ninguno dispuesto a hablar de lo que ocurrió esa noche. Los rumores circularon por Memphis como una brisa suave. Algunos decían que Bryce estaba enterrado en lo profundo, cerca del río. Otros susurraban que había huido lejos, demasiado asustado para mostrar la cara de nuevo. Unos pocos creían que aún estaba en la ciudad, escondido, mirando sobre su hombro todos los días, sabiendo que nunca volvería a caminar libre. Pero los Brick House 9 no dijeron nada.
Volvieron a sus vidas tranquilas, a sus trabajos y a sus familias. Nunca buscaron elogios ni crédito por lo que hicieron. No dejaron marcas, no dieron entrevistas, y se movieron por Memphis como siempre lo habían hecho. Presentes, atentos y listos. Una cosa quedó clara mientras los días se convirtieron en semanas y la ciudad recuperaba su ritmo constante. Ningún grupo de odio ha puesto pie en Memphis desde entonces. Bayell Street mantuvo su música. El humo de la barbacoa siguió elevándose. Y la gente de Memphis vivió sin miedo, sabiendo que su ciudad había probado, de una vez por todas, que nunca se inclinaría ante el odio. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte. Y quédate con nosotros para más historias.